Espectros de emisión y absorción de gases. Cuando un elemento irradia energía, no lo hace en todas las direcciones de onda, solamente en aquellas de las que está provisto. Estas longitudes de onda sirven para caracterizar, por tanto, a cada uno de los elementos. También ocurre que cuando un elemento recibe energía, no absorbe todas las longitudes de onda, sino solo aquellas de las que es capaz de proveerse. Coinciden, por tanto, las bandas del espectro en las que emite radiación con los huecos o líneas negras del espectro de absorción de la radiación, como si un espectro fuera el negativo de otro. Los espectros de emisión. Todos los cuerpos emiten energía a ciertas temperaturas. El espectro de la radiación energética emitida en su espectro de emisión. Todos los cuerpos no tienen el mismo espectro de emisión. Esto es, hay cuerpos que emiten el infrarrojo, por ejemplo, y otros cuerpos no. En realidad, cada uno de los elementos químicos tiene su propio espectro de emisión, y esto sirve para marcarlo y conocer de su existencia en objetos lejanos, inaccesibles para nosotros, como son las estrellas. Así, el sodio tiene su característico espectro de emisión, lo mismo que el calcio o el hidrógeno, etc. Los espectros de absorción. Y también los cuerpos absorben radiación emitida desde otros cuerpos, eliminando del espectro de radiación que reciben aquellas bandas absorbidas, que quedan de color negro. Son lo que se llaman rayas negras o simplemente rayas del espectro. También ocurre con la absorción, que unos cuerpos absorben la radiación de unas determinadas longitudes de onda y no absorben la radiación de otras longitudes de onda, por lo que cada cuerpo, cada elemento químico en realidad, tiene su propio espectro de absorción, correspondiéndole con su espectro de emisión, cual si fuera el negativo con el positivo de una película. Modelo atómico de Bohr. Según Bohr, los electrones de un átomo solamente pueden estar en órbitas determinadas. Niels Bohr sabía que las principales objeciones al modelo atómico de Rutherford eran que, de acuerdo a las leyes electromagnéticas de Maxwell, los electrones irradiaron su energía en forma de ondas electromagnéticas y, por lo tanto, describirían órbitas espirales que los irían acercando al núcleo hasta chocar contra él, por lo cual no había ninguna esperanza de que los átomos de Rutherford se mantuvieran estables ni que produjeran las nítidas líneas espectrales observadas en los espectroscopios. Por lo que el físico danés Niels Bohr, que ganó el Premio Nobel de Física en 1922, propuso un nuevo modelo atómico que se basa en 3 postulados. Primer postulado. Los electrones giran alrededor del núcleo en órbitas estacionarias sin emitir energía. Segundo postulado. Los electrones solo pueden girar alrededor del núcleo en aquellas órbitas para las cuales el momento angular del electrón es un múltiplo entero a la constante de Planck entre 2pi. M por R por B es igual a N por H entre 2pi, siendo H la constante de Planck, M la masa del electrón, B su velocidad, R el radio de la órbita y N un número entero, llamado número cuántico principal, que vale 1 para la primera órbita, 2 para la segunda, etc. Tercer postulado. Cuando un electrón pasa de una órbita externa a una más interna, la diferencia de energía entre ambas órbitas se emite en forma de radiación electromagnética. Mientras el electrón se mueve en cualquiera de esas órbitas, no radia energía, solo lo hace cuando cambia de órbita. Si pasa de una órbita externa de mayor energía a otra más interna de menor energía, emite energía y la absorbe cuando pasa de una órbita interna a una más externa. Por lo tanto, la energía absorbida o emitida será energía 2 menos energía 1 será igual a la constante de Planck por velocidad. Naturaleza dual de la materia. Los electrones y todas las partículas que forman parte del microcosmo tienen un comportamiento dual.
Se comportan como ondas y como corpúsculos. La naturaleza ondulatoria es inherente a cada cuerpo. La importancia del hecho radica en que en ocasiones la luz se comporta de una u otra forma. En el siglo XVII se desarrollaron dos teorías contrapuestas sobre la naturaleza de la luz. Una, de parte del genial científico inglés Isaac Newton, teoría corpuscular, y otra por parte del matemático geómetra holandés Christian Huygens, teoría ondulatoria. Para Newton, la luz está formada por pequeñísimos corpúsculos o partículas, y demostró las leyes de la reflexión y la refracción. En base a esa teoría, la luz se reflejaría como lo puede hacer una pelota cuando rebota sobre una superficie, y refractaría al pasar de un medio a otro por la diferencia de velocidad de transmisión en los dos medios, pero no explica otros fenómenos como por ejemplo la difracción. Orígenes. Newton consideraba que la luz estaba compuesta de corpúsculos que viajaban muy rápidamente. Thomas Young, a principios del siglo XIX, demostró la naturaleza ondulatoria de la luz. Maxwell lo confirma con su teoría electromagnética y Hertz lo verifica con experimentos en 1889. En 1905, Albert Einstein propone la cuantificación de la luz, los cuantos de luz. En 1923, Compton hace una demostración experimental respecto al carácter corpuscular de los fotones, cuya cantidad de movimiento resultó ser la prevista por la teoría. Louis de Broglie postuló la dualidad en su forma: lambda es igual a constante de Planck sobre masa por la velocidad, donde lambda es la longitud de la onda, que se mide en metros. La constante de Planck equivale a 6.626 por 10 menos 34. La masa es en kilogramos y la velocidad es en metros sobre segundos. No muchos años más tarde, el francés Louis de Broglie propondría en su doctorado que si la luz era una partícula y una onda a la vez, también el resto de partículas podrían serlo. El problema para detectar la onda de las partículas es que la longitud de esta es inversamente proporcional a la masa y a la velocidad de la partícula. Por tanto, por pequeña que fuera la masa de una partícula, su onda ya será demasiado pequeña para ser observada. No obstante, esto se lograría poco después en un experimento con unas partículas lo suficientemente poco masivas como para tener una onda visible y bastante manejable, los electrones. En el experimento se observó que los electrones tenían un comportamiento exclusivo de las ondas, la difracción. No explicaré ahora en qué consiste este fenómeno, pero el caso es que bastó para ver que las partículas también pueden ser descritas como ondas, con su frecuencia y su longitud de onda, demostrándose así la dualidad onda-partícula. Todo esto no significa que cuando una partícula se mueve está arrastrando una onda tras de ella, sino que puede ser descrita como onda. De igual modo que puede describirse asignándole toda una serie de características propias de las partículas, masa, velocidad. Se puede describir utilizando una función de onda, es decir, también observamos las características de las ondas. Y si resulta que tiene las características que definen a una onda, es que es una onda. Lo que estamos acostumbrados a imaginar como simples partículas son entes de naturaleza dual que se comportarán como onda o como partícula según las circunstancias.